alerta en Bolivia por el virus H3N2. Hay 5 enfermos en Cochabamba. El virus es una mutación de sus predecesores. Es altamente contagioso, pero no es letal. Puede ser tratado. Se sugiere a la población no descuidar medidas ya conocidas como el uso de alcohol al 70%. En Santa Cruz se cumple la penosa tarea de recuperar cadáveres. Los equipos de rescate encontraron otros 3 cadáveres de los 20 reportados. En total se recuperaron 12 y restan 20 más por encontrar. Las alertas continúan por las intensas lluvias. Se pide la solidaridad de los bolivianos. Arce es trasladado a una celda compartida y monitorean su salud. El expresidente se quejó por las condiciones de su primer encierro. Lo llevaron a un mejor recinto, pero este es compartido. Régimen penitenciario informa que se le realizarán permanentes controles médicos. El gobierno de Arce frenó el informe de la Coca para ocultar datos clave del narcotráfico. Según el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, el informe de la 1DC afirma que el 91,5% de las 37.215 toneladas de coca producidas en 2024 en el trópico de Cochabamba fue destinado al mercado ilegal. Piden la destitución de directora de la ANH por presunto encubrimiento. Las declaraciones de Margot Ayala sobre que conocía los hechos ilegales e irregulares cometidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo y no lo dijo, podrían costarle el cargo. Ayala dice no tener mella y ser cristiana. Se cierra el registro de empadronamiento electoral para las subnacionales. La cifra preliminar de inscritos da cuenta que hay 65.000 registros totales, 18.000 registros nuevos y 45.000 cambios de domicilio. Aprueban crédito para parque lineal que unirá La Paz y El Alto. El monto del préstamo es de $30 millones. Su aceptación fue polémica. En noticias internacionales, el presidente electo de Chile aceptará cualquier situación que termine con la dictadura en Venezuela. Estados Unidos clasifica como grupo terrorista al cartel colombiano El Clan del Golfo. Todas las noticias están en 24 horas. Este es un caso que estamos investigando desde el día de la semana anterior. Paciente de sexo femenino de 47 años, más 2 niños y grupo familiar que reside habitualmente en Estados Unidos, que hace 3 semanas ha estado acá en Bolivia por fin de año principalmente, y la persona, el adulto mayor, empezó a presentar un cuadro respiratorio, lo cual le obliga a internación por las complicaciones que ha presentado. Al diagnóstico aparentemente se trató de influenza. Lamentablemente no se notificó al sistema de vigilancia en ese entonces. Y la persona que llega, la familiar, la hija del paciente, llega también este fin de semana a Santa Cruz con síntomas respiratorios, a la cual sí se toma muestras, se establece, se hace un diagnóstico y sale como influenza H3N2, ¿no? Esta paciente tiene 2 contactos directos, sus hijos, los cuales también están en seguimiento en este periodo. Estamos viendo, pero por nexo epidemiológico se ha determinado que se trataba de un brote familiar, que no inició acá, sino inició en Estados Unidos, donde proceden los pacientes, las personas. Prácticamente los 5 han enfermado por este virus. Estamos todavía investigando los contactos que hayan tenido acá. Están bajo aislamiento domiciliario. Se ha recomendado el uso obligatorio de mascarillas, notificación inmediata cuando aparezcan algunos signos, síntomas. En resumen, entonces, es altamente contagiosa esta nueva variante de este virus. Sin embargo, no tiene la letalidad que tenían sus predecesores, o tampoco el caso del COVID, ¿no es cierto?, que fue muy conocido en todo el planeta. Bueno, el tema en cuestión es que se puede evitar los contagios, por supuesto no asistiendo a grandes tumultos, pero también cumpliendo con las medidas de sanidad e higiene. En Santa Cruz también hay una alerta. Lo que sí, hoy tenemos un caso sospechoso de una variante de la H3N2 que todavía está por confirmar, que epidemiológicamente
viene de un lugar donde se ha presentado la variante K. Esta nueva cepa, que sería la primera, digamos, identificada en Santa Cruz, en Bolivia, todavía no está confirmada. Pero queremos, con este caso, indicar de que tenemos que reforzar todo lo que es el tema de la vacunación de la influenza, porque lastimosamente es lo que vamos a comenzar a tener en el transcurso de todos estos próximos meses. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros queremos alertar a la población. Vamos a declarar una alerta naranja, solamente por el hecho de que este caso, epidemiológicamente hablando, tiene una connotación a nivel internacional, y eso hace que nosotros ya estemos en alerta máxima. Bueno, y a propósito de esta noticia, los puntos de ingreso en las zonas fronterizas han sido reforzados en cuanto a la vigilancia epidemiológica debido a la amenaza de la gripe variante K de la influenza. Esto con el objetivo de prevenir su propagación. Efectivamente, nosotros como Servicio Departamental de Salud estamos con la vigilancia epidemiológica, estamos fortaleciendo pese a que existen inconvenientes con los paros que tenemos al momento en nuestro departamento, pero se está haciendo el seguimiento correspondiente a todas las iras que se están presentando en nuestro departamento. Bueno, efectivamente nosotros tenemos puntos de ingreso en la frontera, ¿no? El puente internacional y también el aeropuerto, como la terminal de buses. En estos lugares estamos tratando nosotros de reforzar con personal de salud, ¿no? Para ver cualquier paciente que tenga sintomatología respecto a una influenza, una IRAC, pueda pues ser atendido, inmediatamente ser informado para controlar esta contingencia. Bueno, los síntomas son los mismos, ¿no? De una influenza, no hay otra presentación clínica más que la transmisión, que es muy rápida, bastante rápida, ¿no? Una transmisión, y bueno, entre los síntomas están la fiebre, malestar general, ¿no? Los vómitos, náuseas en niños pequeños que se puedan presentar, y también lo que es el malestar general, ¿no? Entonces es como una gripe que presentan las personas, pero esta se puede agravar si es que no acudimos a un establecimiento de salud para poder ser diagnosticados. Vamos a cambiar de información y tenemos que hablar necesariamente de esta situación bastante penosa que se está viviendo en Santa Cruz, en El Torno, con estas riadas que se han cobrado 20 vidas. No es, por supuesto, una cifra menor, sino algo que debe llamar la atención. Con todo, el defensor del pueblo está solicitando que se encuentren a cada una de las personas desaparecidas. La Defensoría del Pueblo ha estado en permanente coordinación con autoridades del gobierno municipal del Torno, así como autoridades nacionales como el ministro de Defensa, coadyuvando también en que se pueda atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente a aquellos adolescentes que se encontraban en el centro Sembi Cruz, adolescentes infractores y que tenían su vivienda, su estadía en realidad en el centro de reintegración denominado Sembi Cruz. Afortunadamente se han hecho varias acciones también de evacuación de algunas personas, quedando un saldo todavía de otras que se encuentran en el lugar, en una región un poco más alta, y se está gestionando también el hecho de que se pueda contar con diferentes insumos para la asistencia de estas personas. Y precisamente ahora estamos haciendo una acción conjunta con el CERNAP, con el director ahí del CERNAP, Filemón Hinojosa, así como la Asociación de Guardaparques a cargo de Marco Usquiano, con quienes vamos a también ahora conversar para que podamos dar inicio a una acción solidaria para la recolección de insumos. Y ante la crecida del río Piraí en Santa Cruz y las emergencias registradas en distintas zonas, la directora de Gestión de Riesgo Municipal de este departamento ha informado que se está trabajando arduamente de manera coordinada para brindar seguridad a la población. También se ha habilitado una línea telefónica gratuita. Debido a estas fuertes lluvias que hemos tenido y también ráfagas de viento que superaron los 80 kilómetros por hora, se dieron grandes crecidas en nuestro río Piraí, y en diferentes zonas se dieron bastantes emergencias por personas atrapadas en islas dentro del río Piraí,
En este caso, las imágenes que vemos, esto fue en la final Radial 26, recibimos el llamado. Eran dragueros que estaban trabajando en la madrugada junto a estos menores de edad. Los dragueros lograron salir. El papá de estos niños, bueno, también fue arrastrado por las aguas y salió a la altura de Bélgica. También salió bastante herido, con raspaduras, tragó bastante agua y se le brindó atención prehospitalaria. También a los niños se le brindó esta atención después del rescate realizado. Nosotros le brindamos seguridad con chalecos salvavidas, cuerdas, un trabajo coordinado junto también a bomberos voluntarios guardianes que estuvieron en el lugar. De hecho, el de 18 años logró salir por sus propios medios y ya estaba siendo ayudado el menor también por la familia desesperada, por los vecinos del lugar, y gracias a Dios salieron con vidas. No tuvo la misma suerte un cuerpo óbito de sexo femenino que también rescatamos entre la palizada en la Radial 26. En torno ha sido entonces esta primera población, este municipio, en recibir este golpe de la naturaleza. Sin embargo, la crecida de los ríos, del río Piraí, fundamentalmente también está poniendo en riesgo a otros poblados. Es el caso de Porongo, por ejemplo. Sí, como se tenía planificado hoy iniciar los trabajos desde muy temprano, pero bueno, la lluvia nos ha perjudicado un poco. Tenemos la presencia del Super Puma, el helicóptero, que es único que puede volar en este clima, pero de todos modos se está esperando, ¿no?, que mejore un poquito más. Ya hay un plan de operaciones para hacer los sobrevuelos y evacuar a las personas que todavía siguen atrapadas, ¿no? Ahora, ¿cómo ha perjudicado la lluvia en las comunidades? ¿Qué es lo que se sabe de eso? Bueno, gracias a Dios se esperaba una lluvia quizás más grave en la noche, pero gracias a Dios no ha llovido mucho, no ha afectado mucho todavía. En cuestión a los trabajos que se están habilitando, los caminos, los pasos donde se han caído los puentes, sí nos está afectando porque obviamente está volviendo a deshacer lo que se había trabajado ya, entonces el trabajo por tierra se está retrasando más. Pero con esta lluvia, nuevamente el terreno está bien húmedo y entonces va a ser difícil llegar incluso a estas comunidades, pero sin embargo también informar al departamento y al país que estas comunidades por lo menos ya tienen su ropa, tienen sus víveres para poder pasar el día, ¿no? Y lo que seguramente una vez desencapote el cielo, seguramente los helicópteros nuevamente van a poder desplegar. Y presten atención a la siguiente noticia, ya que emiten 5 alertas meteorológicas rojas y naranjas, esto por la crecida de ríos, frío y vientos fuertes en el país. Efectivamente, como podemos ver aquí, si me acompaña viendo la imagen satelital, vemos que actualmente estamos teniendo precipitaciones, lluvias bastante fuertes con tormentas eléctricas, principalmente en lo que es el trópico de Cochabamba y el sur del departamento de Beni. Esta condición se la ha tenido prácticamente toda esta noche. Hemos tenido precipitaciones en este sector, es por eso que según nuestro último registro hemos marcado más de 100 milímetros de precipitación en lo que ha sido el trópico de Cochabamba. Esto debido a un frente frío que ha ingresado el día de ayer, en horas de la tarde, y hemos tenido precipitaciones en lo que es el Chaco, en horas de la noche en Norte Integrado, y ahora estamos presentando todas estas precipitaciones en lo que es el trópico de Cochabamba. Sin embargo, el tema que más nos compete no informar es sobre estos avisos hidrológicos de prioridad roja que se han emitido como Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Tenemos este aviso de prioridad roja que es por ascensos progresivos y repentinos de nivel con inminentes desbordes en las cuencas de los ríos Chilo, Chapare, Yapacaní, Piraí, Maniquí, afectando a 3 departamentos concretamente, Santa Cruz, Cochabamba y Beni. Sin embargo, también tenemos vigente otro aviso de prioridad naranja y roja, también hablando más que nada aquí sobre el aviso de prioridad naranja, con ascensos repentinos y en algunos sectores ascensos progresivos de nivel con posibilidad de desbordes en las cuencas de los ríos Yapacaní, San Julián y Tomama, Mamoré, esto en el departamento de Beni, Río Grande, Machuco y Chilo, Chapare, Caine, Misque, Rocha y Beni. Y en Bolivia, con relación a este cambio climático, no hay un punto intermedio. En Potosí, fíjese usted que se está informando sobre heladas. Sí, heladas que ya han afectado al menos 11 municipios.
hemos tenido la presencia de las temperaturas bajas o las heladas que ha ido causando daño a 11 municipios del departamento de Potosí. Estos municipios son el municipio de Pocuata, Uncía, Chayanta, Yayagua, Ravelo, Puna, Caizadé, Chaquí, Cotagaita, Vitichi y el municipio indígena originario de Yura, quienes han sido golpeados en este caso por estas heladas. Son más de 4.147 familias que han sido afectadas por estas heladas. En cuanto a las superficies, son más de 1.951 hectáreas de cultivos, hortalizas y frutales que han sido afectadas por este evento de las heladas. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información, ya que el actual gobierno nacional ha informado que el anterior gobierno de Luis Arce ha frenado el informe de la COCA para ocultar datos clave de narcotráfico. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, afirmó que intereses políticos del gobierno de Luis Arce influyeron directamente en el retraso de la entrega del informe de monitoreo de cultivos de coca en Bolivia 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el objetivo, dijo, de ocultar información sensible sobre la producción de cocaína, especialmente vinculada a la coca ilegal del Chapare. El anterior gobierno no quería que se conozcan algunas cifras, sostuvo Justiniano durante una reunión con periodistas convocada por representantes de la UNDOC, la Unión Europea y también el Viceministerio de Defensa Social. Según la autoridad, durante la gestión del movimiento al socialismo, se impuso un manejo hermético y restrictivo de los datos relacionados con los cultivos de coca y la lucha contra el narcotráfico. Justiniano aseguró que a diferencia de ese periodo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira asumió el compromiso de transparentar la información y exponer datos que durante años no fueron difundidos de manera oficial. En ese marco, explicó que la demora en la publicación del informe 2024 tuvo un componente positivo, permitió ampliar el contenido del documento y hacer públicos indicadores clave que antes eran excluidos. Vamos a cambiar de tema. Según expertos, analistas y también lo que se está vehiculizando como información en los medios de comunicación, esta denominada Comisión de la Verdad en YPFB no comenzó nada bien, porque se ha desatado la polémica en torno a algunas declaraciones que ha realizado la directora de la ANH, Margot Ayala, en sentido que conocía actos ilegales e irregulares en el gobierno, además, pero que no los pudo denunciar. Se ha pedido desde la bancada de Súmate que sea destituida. Y nos preocupa lo que ha ocurrido en los últimos días. Por ejemplo, ayer escuchábamos las declaraciones de la directora de la ANH, que muy suelta de cuerpo dice que ella sabía de esos temas de corrupción, pero que cayó por miedo. Esta señora debería ser destituida de inmediato. Nos preocupa que el gobierno de Rodrigo Paz tenga a masistas camuflados, hoy pintados de naranja, dentro de las empresas estratégicas del país. Esta señora no puede ser juez y parte en una comisión de la verdad. Ya está manchada, ella fue parte de esa corrupción, por omisión se cayó, más allá del miedo, lo que fuera, por un mínimo de éticas, y ella sabía que se estaban cometiendo actos de corrupción, debió haberse retirado, debió haber renunciado a su cargo, pero no lo hizo, y eso significa que ella es cómplice de esos hechos de corrupción. Así es, nosotros, les reitero una vez más, tenemos un compromiso con el país, más allá del discurso, con acciones estamos demostrando que realizamos fiscalización efectiva, con propuestas legislamos y ese es nuestro accionar de trabajo y va a ser marcado durante estos 5 años. Y por su parte, la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Margot Ayala, ha respondido a las críticas y niega vínculos con el movimiento al socialismo o hechos ilícitos. Sepan que yo no he sido parte de ninguna irregularidad, si bien las he presenciado, como por ejemplo el tema de la certificación de reservas del 2017, que está inflada. Yo no he... siempre o me han despedido o yo he renunciado precisamente porque no quería ser parte de ninguna cosa que yo no consideraba correcta. Ahora, a toda la gente que habla sin conocimiento por ser una persona correcta y querer hacer bien las cosas para servir al país, a partir del 2019 yo no he podido volver a trabajar en el Estado, a pesar de que tengo 3 maestrías en gestión y política pública y a pesar de que nunca he sido militante, eso igual lo pueden corroborar
en el tribunal. Yo nunca he sido militante de ningún partido, siempre lo he dicho abiertamente. Yo soy una persona que me encanta el voluntariado, siempre lo he hecho, siempre me gusta trabajar para las demás personas. Debe tener mucho que ver con mi crianza. Yo soy del Colegio San Ignacio, ese ser para los demás lo llevo en mi corazón. Entonces, la verdad es que me da pena que la gente tenga tan poco criterio, ¿no? Y desinformación, porque la gente no entiende. O sea, imagínense una persona profesional que 6 años de su vida no ha podido trabajar para su país. Y desde el propio partido que sustenta todavía a Rodrigo Paz, el PDC, se está pidiendo que aquellos altos cargos, altos funcionarios que aún siguen o están en la gestión de gobierno, renuncien. Dicen que aquí por ética se deben ir. Estas personas que han trabajado deben salir, ha terminado su gestión, han lastimado a nuestro país. Nosotros en Bolivia tenemos buenos profesionales y hoy con el tema de las elecciones de los vocales hemos podido ver cuántos profesionales quieren estar y ser parte del órgano electoral. Tienen profesión, tienen diplomados, estudios, experticia, pero nunca han sido tomados en cuenta. Y así como ellos, existen muchísimos profesionales que hoy están siendo aislados y están entrando los mismos de siempre. Están entrando autoridades que ya han sido autoridades, pero por sobre todo está entrando autoridades que han estado con la gestión de Yanine Áñez. En otra noticia, se ha dado a conocer que el expresidente Luis Arce Catacora ha sido trasladado a una celda compartida en el penal de San Pedro. El expresidente de Bolivia, Luis Arce, está recluido en una celda compartida donde pasará los 5 meses de detención preventiva dispuestos por un juez dentro de una investigación por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro durante el gobierno de Evo Morales en la gestión 2006-2019. Es lo que informó este martes el régimen penitenciario. Arce se encuentra estable de salud. A solicitud del mismo, se lo ha trasladado de habitación, de celda, a un lugar más cómodo por aspectos de precautelar su salud, indicó a los medios el director departamental del régimen penitenciario de La Paz, Brian López. López también precisó que Arce, quien inicialmente ocupaba una celda individual, ahora está acompañado de otro privado de libertad con quien mantiene una amistad en el sector llamado La Posta, destinado a reclusos sin sentencia en la cárcel de San Pedro, ubicada en el centro histórico de La Paz. Según el funcionario, el exmandatario, que hace algunos años padeció un cáncer y aún mantiene controles médicos, está estable y recientemente recibió atención médica, psicológica, legal y de trabajo social para garantizar su buena condición. También explicó que Arce, como cualquier privado de libertad, está en condiciones de recibir visitas en los horarios establecidos en el penal, aunque también puede recibir la asistencia de su abogado en el momento que sea requerido. En otra noticia, también en las últimas horas se ha pronunciado el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien ratificó este martes su plena predisposición a colaborar con las investigaciones vinculadas al caso Fondo Indígena, luego de haber sido mencionado dentro de este proceso. Bueno, están en todo su derecho, ¿no? Las personas que vean conveniente, que puedan convocar, que puedan citarlo. Estamos todos los que hemos participado, también estamos en obligación de darle información hasta donde sabemos. Obviamente son llamados por ley. La ley es para hacer caso, por tanto estamos dispuestos para seguir brindando información a pesar de nuestra situación. Ya se ha esclarecido, ya está en manos de juzgado, del Ministerio Público, toda la documentación correspondiente, por tanto, si hay que volver a llevarlo, igual estamos para volver a llevarlo. Bueno, el proceso está para su cierre, está en etapa de cierre por falta de elementos. Estamos esperando que nos notifique con el cierre de obrados. Tal vez este día llegará, pero está en manos del Ministerio Público. Enseguida, al retornar aquí en 24 horas, estaremos hablando sobre las listas ya conocidas de cara a las elecciones subnacionales. Y los diferentes partidos políticos ya inscritos rumbo a estos comicios electorales en 2026. Ya volvemos con esta información y más.
junto a 24 horas. Vamos a hablar a continuación de las listas ya oficializadas de partidos, alianzas, frentes políticos que van a participar de las elecciones subnacionales. También hay algunas listas de candidatos. Vamos a conocerlas a continuación. Y cumpliendo el calendario electoral, se ha cerrado ya el registro de alianzas políticas para las subnacionales. En ese entendido, 14 partidos han comunicado oficialmente su deseo de participar en la elección, pero además se han registrado 29 alianzas políticas conformadas entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas de carácter departamental y municipal. Lo que corresponde ahora es que estas alianzas pasen a una revisión técnica para su posterior aprobación o no aprobación de parte de la sala plena de acuerdo a la documentación que se haya presentado. Sí, el día de mañana vamos a tener la información centralizada. Algunos tribunales nos han estado reportando hasta hace unos minutos. Por ejemplo, en el caso de La Paz se han registrado 2 alianzas y hay 17 organizaciones políticas participantes. Estamos esperando los reportes del resto de los tribunales electorales departamentales. 8 para las departamentales, estamos hablando de Santa Cruz, y 24 para organizaciones de alcance municipal. Nosotros tenemos en las próximas horas la reunión de sala plena para aprobar estas listas, ¿sí? Y comunicarles de inmediato a los delegados de las organizaciones políticas. Pero a nivel nacional, eso es muy importante también complementar. 14 organizaciones políticas a nivel nacional que están registradas en el Tribunal Supremo que van a participar aquí, por ejemplo, ADN, UCS, el MNR, ¿no? Y otros partidos políticos, entiendo que el MIR también, el FRI. Seguimos en el ámbito político rumbo a estos comicios en 2026, ya que la Alianza Patria ha oficializado su inscripción para las subnacionales. Esta alianza está conformada por Creemos, la agrupación Primero la Gente y también el MER. Ayer se ha presentado ante el órgano electoral la alianza denominada Patria, donde está conformado por Unidad Nacional, Primero la Gente, el MIR y Creemos. Y esto de cara a las elecciones subnacionales. Y como siempre, Unidad Nacional, congruente con su filosofía, su esencia, está acercándose, ya viene ese acercamiento con estas agrupaciones políticas, con estos proyectos políticos, en el sentido que se ha encontrado una afinidad en cuanto a las posturas, a los planes y a los programas que principalmente siempre ha caracterizado a Unidad Nacional. Entonces, en ese sentido, este proyecto denominado Patria va a participar de cara a las elecciones subnacionales, reitero, Unidad Nacional, el MIR y Creemos, y Primero la Gente. Hay que decirle a la población que esto es otro país y ahora estamos en un proceso de fortalecimiento de la democracia. Y si queremos fortalecer la democracia, pues tenemos que tener esa mirada amplia. Se ha cerrado también ya básicamente la posibilidad de inscribirse en el padrón electoral. Esto de cara también a estas elecciones subnacionales, quienes deberían haber cumplido aquello, nuevos votantes y por supuesto quienes cambiaron su domicilio. Esta es la información que se tiene a continuación con relación a este tema. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a todo el país y precisamente a pocas horas ya de culminar lo que es el empadronamiento masivo durante esta jornada, nos encontramos en uno de los puntos ubicados acá en el Mega Center en la zona de Irpavi y vamos a conversar precisamente con el responsable de este punto, don Peter Gironda. Peter, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Palenque Televisión. Por favor, coméntenos cómo ha estado la población asistiendo a este punto de empadronamiento masivo. Estamos ya a pocas horas de que culmine prácticamente el mismo y no va a haber ampliación. Correcto, la afluencia ha sido bastante buena. En el día ha habido mucha gente que ha venido. Parece que en la noche va a haber muy poquito porque está frío, ¿no? Pero de todas maneras nosotros vamos a cumplir hasta la medianoche con el horario establecido y esperamos que los últimos vengan, pues aprovechando que ahorita está vacío un poco, para que vengan acá y se empadronen, porque no va a haber ampliación. ¿Se tiene algún tipo de registro? ¿Han asistido más jóvenes que votan por primera vez? ¿Cambios de domicilio? De ambos, o sea, no digamos, no llevamos un recuento exacto nosotros porque esto va directamente con estadísticas, pero sí ha habido bastante joven. Bastante, entonces, gente joven la que se va a empadronar o se ha estado ya empadronando y precisamente van a tener hasta el último en la fila, hasta toda la población que pueda presentarse hasta la medianoche.
Correcto, correcto. Las instrucciones son esas. Si hay todavía gente después de la medianoche, se va a atender hasta que se acabe la fila. Perfecto. En el caso de la zona sur, ¿qué otros puntos tenemos habilitados para este tipo de empadronamiento? Y sabemos que en las áreas rurales o más alejadas también funcionan las brigadas móviles. Sí, acá en la zona sur estamos en Los Pinos también, ¿no? En las brigadas móviles que están en el área rural son brigadas fijas, puntos fijos en capitales de municipio, que también van a atender hasta la medianoche. Perfecto, le agradecemos a don Peter por la información que nos ha brindado a esta hora. Ya lo decíamos, estamos a muy poquito de culminar con este empadronamiento masivo. Aquellas personas que cumplen 18 años hasta el día de las elecciones o que cambiaron de domicilio por alguna circunstancia. Con esta información, compañeros, nos retornamos hasta estudios. Cambiamos de tema, ya que desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos han detectado irregularidades de precintos de seguridad en plantas de almacenaje y esto podría provocar el desvío de combustible. El mismo se realizó el 12 de diciembre a las 5 de la mañana de forma coordinada en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, que son el eje troncal. Como pueden ver en las imágenes, este es el precinto de seguridad que se utiliza para asegurar las cisternas. Es el que se está utilizando hoy en día. En la imagen que tienen allá está las especificaciones técnicas de cómo debería ser el precinto. Como pueden ver, como pueden ver acá, el precinto solo tiene un hueco. Así es como debería ser el precinto. Y los precintos que se están usando hoy en día son así. Tienen 1, 2 huecos. Esto no debería ser así. Es la primera observación que tenemos. En el operativo que hemos hecho, para que sepan, en La Paz, Oruro y Cochabamba, se ha podido ver que los precintos estaban puestos en el lugar correcto, sin mayor novedad. Sin embargo, como les decía, ya hay la primera observación que los precintos que se están usando no cumplen con las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas están en el SICOES, hemos revisado, entonces la primera observación importante es por qué están usando precintos que no cumplen con las especificaciones técnicas. Sobre el tema diésel se ha pronunciado también el asambleísta departamental dirigente de los choferes, Mario Silva. Él ha señalado que se está convirtiendo nuevamente en un serio problema la escasez de diésel. No, está definitivamente, hemos visto ya, la gasolina un poco ha mejorado, pero el diésel sigue con filas. Decirle al gobierno central que se pueda trabajar un poco más en el diésel y así los compañeros no puedan sufrir, pero también los transportistas seguramente nos vamos a reunir en unas mesas de trabajo, como ha dicho, y ahí vamos a plantear cómo lo podemos llevar adelante esto del combustible del diésel y gasolina. No, tenemos parado un 35-40% y lo están parando un 20-25%, el resto del 30% está trabajando, entonces es perjuicio a los compañeros de base porque ellos deben al banco, todos trabajan con banco y no se puede pagar a las entidades bancarias y está en riesgo sus garantías, como es decir su casa o su inmueble. Ese es el problema de nosotros. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar tenemos la información acerca de la renuncia del reciente asesor de la vicepresidencia. Y también estaremos hablando sobre los prestatarios que se vuelven a movilizar. Eso y mucho más al volver. Quédese con nosotros. Información en el noticiero 24 horas. Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, el ex fiscal Jaime Solís ha presentado su renuncia irrevocable en esta jornada, esta renuncia a la dirección general de la vicepresidencia. Dirijo esta carta de renuncia irrevocable al señor capitán Edman Lara Montaño, vicepresidente de la República de Bolivia. Presente. Estimado capitán Lara, por medio de la presente me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo de director general de la vicepresidencia, responsabilidad que asumí con profundo compromiso, convicción patriótica y absoluta lealtad al país. Agradezco de manera sincera la confianza que depositó en mi persona y la oportunidad de haber sido parte de la vicepresidencia del Estado.
espacio al que llegué con el firme propósito de apoyar, fortalecer y aportar desde mi formación y experiencia todo aquello que estuviera a mi alcance en favor del destino de nuestra patria. Hoy Bolivia vive una profunda crisis económica que no solo es coyuntural, sino estructural y que exige grandes decisiones, desprendimiento personal y visión histórica. El diferimiento de crédito, que tenía que estar inscrito en una ley, ha quedado básicamente en la nada porque se ha interpuesto un recurso judicial para evitar precisamente que se pueda plasmar ya en beneficio de los prestatarios. En ese sentido, estos se han movilizado y señalan que continúan los remates de propiedades. Pero lamentablemente el día de hoy nos hemos noticiado que la ley va a caer porque el Ministerio de Economía y también los banqueros se están sentando a firmar un acuerdo donde se quiere cambiar por un nuevo proyecto de ley que cambie la palabra automático por voluntario, o sea, es decir, que cada prestatario va a ir voluntariamente a diferirse y no sea automático como estaba haciendo hasta ahora la ley. Sin embargo, yo no entiendo cómo el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado y ya otras autoridades ya están haciendo sus movidas para perjudicarnos, ¿no? Es lamentable el actuar también de nuestras autoridades que se presten a este juego. Estamos aquí y vamos a instalar una huelga de hambre en puertas del Ministerio de Economía pidiendo de que no toquen la ley. La ley ya tenía que estar vigente hace 2 meses atrás, nos están perjudicando de gran manera, pero a ver, vamos a ver los buenos oficios del gobierno, qué va a hacer, porque sabemos muy bien que el Poder Judicial todavía no ha dado ninguna resolución y están pasando, ¿no?, esa autoridad de los magistrados. Y por su parte, los microempresarios exigen el cumplimiento de la Ley 1670 del diferimiento de créditos. Esto lo exigieron en una reunión con el vicepresidente de Estado. Nosotros estamos exigiendo que de una vez entre en vigencia. El vicepresidente nos está apoyando. No puede ser posible que una ley, después de haber sido aprobado en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y luego ha sido aprobado en grande, no nos olvidemos eso, y el expresidente Luis Arce ya lo ha promulgado, ya está en la Gaceta, ya ha habido el circular del ASFI, lo quieran suspender. Entonces no puede ser posible que una ley no se respete. Es por eso que estamos ahora en vicepresidencia, para exigir que de una vez en esta semana se ponga en vigencia la ley 1670. Y hay exparlamentarios, exautoridades políticas, políticos en general, que le están pidiendo ya al gobierno ejecutar medidas a favor de los menos enriquecidos. En ese sentido también ha criticado, por ejemplo, que se haya anulado, se pretenda anular un impuesto a favor de quienes tienen muchísimo dinero. Ha pedido en esas circunstancias entonces, por ejemplo, atender el pedido de reducción impositiva de los sectores más vulnerables. Él ha prometido que al día siguiente vamos a llover con combustibles, con diésel y con todo ello. Hoy en día vemos que no es así. Lastimosamente, la falta de combustible está haciendo que nosotros estemos en una situación crítica. Como microempresarios, nosotros siempre vamos a velar por nuestro sector, por todas aquellas personas que generamos empleo. Y algo que te voy a pedir a todos y cada uno de ustedes: compren producto boliviano, compren productos hechos en Bolivia, generemos economía al país. Somos el sector que le ha dado el poder a este gobierno, somos el 85% de votantes y lastimosamente este gobierno solamente se sienta con los grandes empresarios para hablar de términos macroeconómicos. ¿Y dónde está la microeconomía? ¿Dónde está la circulación? ¿Dónde está la reactivación económica? ¿Dónde se está viendo el apoyo que tiene que haber a estos miles de personas que hoy en día ni siquiera pueden beneficiarse de la ley 1670, de la ley del diferimiento? Lastimosamente hoy en día hemos visto vulnerado todos nuestros derechos y desde enero nosotros como microempresarios, volviendo a las bases, vamos a volvernos a movilizar para que el gobierno nos escuche de una manera clara y oportuna. Yo ya le decía algo bien claro, ¿no? Entra el gobierno que se baja la ley de las grandes fortunas. Ya no van a pagar plata, los grandes van a seguir teniendo más plata. Los pequeños tenemos más sentencias, ¿no? Tenemos que seguir pagando nuestras multas, no tenemos ese régimen que se ha comprometido el gobierno. Segundo, le vamos a condonar deudas a un aliado de gobierno, le vamos a hablar del señor Doria Medina, que hoy en día es un gran empresario y que está gobernando a través de sus ministros. No hay ningún apoyo para el sector y creo que el sector en este momento está queriendo reactivarse un poquito.
Cambiamos ahora de información, ya que el Servicio Pasivo Policial está recabando firmas en apoyo al subteniente Castellón, quien fue agredido el pasado 8 de diciembre en Cotapaxi junto a sus camaradas. Y no, el policía no es un simple ciudadano que ha ido a meterse o ha estado en la grupa. Que identifique que la ciudadanía, que este tema no es un tema de tipo normal, que se está arrastrando desde el año 2009, ¿no? Este tipo de pugna entre la alcaldía de Quillacollo y la alcaldía de Colcapirwa. Y no puede ser que utilicen a un funcionario público que ha ido a cumplir la ley. No se olviden que la resolución de la justicia era después de que 11 días no se han permitido el ingreso de basura. Los oficiales que han ido a cumplir una acción popular, ¿no? Que está emitida por un juez. Entonces, ¿cómo puede haber esa contradicción? Entonces los jueces ordenan y los fiscales no quieren, ¿no? No puede ser. Tendrían que darnos a todos los policías en todo su protección, porque somos una institución fundamental del Estado. Hemos demostrado técnica y científicamente y legalmente además que el camarada ha actuado en legítima defensa. Enseguida, cuando retornemos aquí en 24 horas en el panorama internacional, estaremos hablando de esa polémica artificial que ha generado Nicolás Maduro. Y también en temas de espectáculo internacional acerca de la muerte de Rob Reiner. Hay un familiar involucrado. Los detalles al volver. Gracias por su preferencia. 699-55-470 es la línea que nos une, una línea de participación e interacción que nos permite llegar a ustedes con Quiero Reportar. Nos escriben desde La Paz, nos indican que se busca al joven Kevin Deimar Quispetarqui. Desapareció el pasado domingo 7 de diciembre. Su familia está muy preocupada. Cualquier información pueden comunicarse al número 740-79763. Vamos hasta el Alto. Vecinos envían las siguientes imágenes del vehículo utilizado para sustraer carteras en la zona Nuevos Horizontes. Piden a la población ayuda para difundir las mismas para atrapar a los delincuentes. Vamos al panorama internacional de las noticias. Nicolás Maduro, en esa dura crisis que tiene al momento por la intervención de Estados Unidos, ha decidido generar una cortina de humo atacando al presidente electo de Chile. Tendremos todas las repercusiones, pero también vamos a hablar de lo que está aconteciendo con Colombia, porque se ha determinado, según el gobierno de Estados Unidos, que hay un grupo de narcotraficantes que han sido declarados como terroristas. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió el martes con el mandatario argentino Javier Milei en Buenos Aires y cuando fue cuestionado sobre una eventual intervención militar en Venezuela, Kast respondió que apoya cualquier cosa que acabe con la dictadura en el país gobernado por Nicolás Maduro. Tendrán que ponerse de acuerdo. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. El líder de extrema derecha que ganó el balotaje el domingo en Chile se desmarcó de actuar en contra del gobierno venezolano, pero aseguró que apoyará a quien lo haga. Claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. Nicolás Maduro advirtió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, este 15 de diciembre que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de señalamientos que asegura está haciendo contra sus compatriotas. Usted podría ser pinochetista,
convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. Los venezolanos se respetan, cuidadito. Escúcheme bien, ¿oyó? Que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Cast, dijo el gobernante en su programa de televisión. Previo a las declaraciones de Maduro, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que el triunfo de Cast es responsabilidad del mandatario Gabriel Boric por gobernar en la tibieza. Al ser consultado sobre si Cast decidiera expulsar a los migrantes venezolanos de Chile, el considerado número 2 del chavismo señaló que serán recibidos con los brazos abiertos. No descartó que el mandatario electo lleve esta política porque señaló debe hacer caso a su amo. Sin planes de publicar el video de un segundo ataque ocurrido el 2 de septiembre contra una supuesta narcolancha para presuntamente matar a los sobrevivientes. Así lo afirmó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien este martes comparece ante el Congreso junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Ambos están frente a legisladores para explicar e intentar defender la estrategia de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina y que ha consistido en numerosos ataques en el Mar Caribe y el Pacífico contra quienes acusa sin publicar pruebas de narcotraficantes que transportarían drogas hacia la Unión Americana. Tensión en Honduras, donde más de 2 semanas después de las elecciones todavía no se sabe quién ganó la presidencia y otros cargos como la alcaldía de la capital, Tegucigalpa. Las autoridades electorales todavía no han certificado los resultados de los comicios, en los que Nasri Asfura, un empresario conservador de 67 años, respaldado por Donald Trump, mantiene una ventaja de menos de 2 puntos porcentuales sobre el también candidato de derecha Salvador Nasralla. La candidata oficialista Rixi Moncada, tercera, ha dicho que no reconocerá los resultados de unas elecciones que no fueron libres por la injerencia extranjera. Simpatizantes de su partido, Libertad y Refundación de Honduras, bloquearon carreteras en la tarde y noche del lunes y quemaron llantas para denunciar la manipulación de votos. No es justo que vaya a quedar alguien que no ha sido elegido por el pueblo. Nosotros lo que queremos es transparencia, lo que queremos es voto por voto. Estados Unidos designó como terrorista al Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia, con el cual el gobierno de Gustavo Petro sostiene diálogos para un posible desarme. Esta agrupación es responsable de traficar cada año toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, según Inteligencia Militar de Colombia. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que continuará utilizando todas las herramientas posibles para proteger a su país y detener las campañas de violencia cometidas por los cárteles internacionales. La decisión del Departamento de Estado fue anunciada meses después de que Washington desplegara militares en el Caribe y el Pacífico Oriental para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico. Esas operaciones han dejado al menos 95 muertos. El ejército de Estados Unidos anunció nuevos ataques contra 3 presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental, que dejaron 8 muertos. Las lanchas navegaban por rutas conocidas del tráfico de drogas y participaban en actividades ilícitas, señaló el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. El ejército detalló que 3 personas murieron en la primera embarcación, 2 en la segunda y 3 en la tercera. Estas acciones se enmarcan en una campaña antidroga más amplia en el Caribe y el Pacífico, que desde principios de septiembre ha dejado al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas. La ofensiva coincide con un masivo despliegue militar estadounidense en la región, mientras el presidente Donald Trump asegura que el objetivo es combatir el narcotráfico. El mandatario venezolano Nicolás Maduro denuncia un pretexto para un intento de cambio de régimen en Caracas. Momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez, la madre de Kate del Castillo, la reconocida actriz, contó cómo su hija vivía violencia doméstica junto a Luis García. Tenemos todos los detalles, pero también tenemos noticias del cineasta Rob Reiner, quien fue encontrado sin vida hace pocos días atrás. Se sospecha que su hijo fue el asesino. Estos son los detalles. En una
una reciente entrevista en El Minuto que Cambió Mi Destino, Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo hablaron de diversos aspectos de su vida personal y de lo que ocurre en el medio artístico. Sin embargo, el tema que más destacó fue el relacionado con su hija, la actriz Kate del Castillo, y la relación que sostuvo con el comentarista deportivo Luis García. Durante la conversación, Trillo reveló cómo se percató de que su hija estaba viviendo una situación de violencia. La madre explicó que aunque desde antes percibía actitudes que podían ser señales de violencia, decidió no intervenir hasta que su hija le confesó todo lo que estaba viviendo al lado de Luis García. Llegó a casa un día, se soltó llorando conmigo y me platicó todo lo que había pasado. Le dije, ¿por qué te aguantaste? Y me respondió, porque me daba pena con ustedes. Entonces le dije, ¿cómo pena? Ahorita mismo vamos a tu casa, saca tus cosas y no regresas ahí nunca más. Y así lo hizo. Kate Trillo también habló de lo difícil que fue para la familia ver cómo la actriz enfrentaba la ruptura, por el acoso mediático que vivieron debido a lo público que fue la relación entre la actriz y el exfutbolista. Y miren, esta noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo, la muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle Singer en su residencia de Los Ángeles, pues tiene vuelto loco a Hollywood y al público internacional. Lo más impactante es que su hijo Nick Reiner, de 32 años, fue detenido como principal sospechoso. Las autoridades señalan que su presunta presencia en la casa horas antes del crimen, además tiene un historial de adicciones y problemas de salud mental, y también esa relación tan tensa que tenía con sus padres, pues son factores clave en la investigación. Horas antes se reportó una acalorada discusión entre Rob y Nick en una fiesta navideña, información que forma parte del contexto que analiza la policía. Una investigación continúa mientras se recopilan pruebas forenses y testimonios, y la familia solicita respeto y privacidad. Y las lluvias también comienzan a hacerse sentir en Occidente. Tome sus previsiones. Para ustedes a continuación, el pronóstico del tiempo. Hemos llegado ya al final del noticiero 24 horas. Muchas gracias por seguirnos como siempre. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, un verdadero placer haberles llevado las noticias hasta sus hogares, a sus pantallas. Retornamos cuando nos convoque la noticia. Gracias y permiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Alerta en Bolivia por el virus H3N2. Hay 5 enfermos en Cochabamba. El virus es una mutación de sus predecesores. Es altamente contagioso, pero no es letal. Puede ser tratado. Se sugiere a la población no descuidar medidas ya conocidas como el uso de alcohol al 70%. En Santa Cruz se cumple la penosa tarea de recuperar cadáveres. Los equipos de rescate encontraron otros 3 cadáveres de los 20 reportados. En total se recuperaron 12 y restan 20 más por encontrar. Las alertas continúan por las intensas lluvias. Se pide la solidaridad de los bolivianos. Arce es trasladado a una celda compartida y monitorean su salud. El expresidente se quejó por las condiciones de su primer encierro. Lo llevaron a un mejor recinto, pero este es compartido. Régimen penitenciario informa que se le realizarán permanentes controles médicos. El gobierno de Arce frenó el informe de la Coca para ocultar datos clave del narcotráfico. Según el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, el informe de la 1DC afirma que el 91,5% de las 37.215 toneladas de coca producidas en 2024 en el trópico de Cochabamba fue destinado al mercado ilegal. Piden la destitución de directora de la ANH por presunto encubrimiento. Las declaraciones de Margot Ayala sobre que conocía los hechos ilegales e irregulares cometidos por el gobierno del Movimiento al Socialismo y no lo dijo, podrían costarle el cargo. Ayala dice no tener mella y ser cristiana.
Se cierra el registro de empadronamiento electoral para las subnacionales. La cifra preliminar de inscritos da cuenta que hay 65.000 registros totales, 18.000 registros nuevos y 45.000 cambios de domicilio. Aprueban crédito para parque lineal que unirá La Paz y El Alto. El monto del préstamo es de $30 millones. Su aceptación fue polémica. En noticias internacionales, el presidente electo de Chile aceptará cualquier situación que termine con la dictadura en Venezuela. Estados Unidos clasifica como grupo terrorista al cartel colombiano El Clan del Golfo. Todas las noticias están en 24 horas.